Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Recordad que ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre todos los temas que vemos martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, básico, para que podáis ver todos los programas que hemos grabado anteriormente, que van como 500 ya, y el que estamos grabando el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace relaxfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis escuchar. Que mandamos un abrazo cariñoso a toda la gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que es de agradecer. Y bueno, dicho esto, vamos a presentar la parte principal del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Andrea Martínez, que es coach emocional y autora del libro La magia de volver a ser tú mismo. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantada de estar aquí. Lo sé. Y Nuria Gallego, que hace acompañamiento y de conexión con el medio natural. Nuria, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien. También muy agradecida de poder estar hoy en el programa. De eso se trata, de que lo pasemos bien. Pues si os parece bien, vamos a hablar de este tema que causa mucha confusión y en consecuencia mucha gente va por la vida sintiéndose como víctima, ¿no? Pensando que lo que está viviendo no lo puede cambiar porque está obligado a hacerlo. Así que hoy vamos a hablar sobre las obligaciones, cuáles son, si existen y cómo poder vivirlas sin que sean una carga. Pero vamos a empezar por esta pregunta. Nuria, ¿qué piensas sobre las obligaciones que según tenemos en la vida? ¿Cuáles son? Si es que tenemos, ¿qué piensas sobre ellas? Bueno, pues tengo diferentes momentos. Por momentos pienso que podemos elegir y por momentos pienso que no tenemos ningún libre albedrío y que nuestra vida está bastante condicionada. ¿Cuál es el punto de inflexión? Que es, desde mi punto de vista, lo que cambia todo: el autoconocimiento. Si te conoces un poco cuáles son, digamos, tus creencias o cuáles son tus limitaciones, estas cosas que te limitan o te bloquean, y si trabajas sobre ellas tienes una cierta capacidad de decisión. Si no, yo siento que estás básicamente abocado a repetir las mismas cosas cíclicamente y a vivir una vida que la puedes llamar de obligaciones, ¿no? De tener que pasar por ciertas etapas, algo así. Pues fíjate, Nuria, que yo estoy de acuerdo. De hecho, algún programa hemos hecho sobre el libre albedrío, si es tan libre como pensamos, o más bien no, pero sí es cierto que sí tenemos cierto margen de maniobra en nuestra vida, aunque sea ilusorio, ya a nivel más potente. Me refiero, podemos maniobrar de forma pequeña, pero sí podemos maniobrar. Pero ahora lo vamos a ver por qué y cómo funciona. Andrea, ¿tú qué piensas? ¿Tenemos obligaciones? ¿Cuáles se te ocurren? Bueno, yo a día de hoy pienso que la primera obligación que tenemos que tener es la de ser felices. He llegado a la conclusión a día de hoy. Obligaciones, pues yo creo que no estamos obligados a nada en realidad. Sí que teniendo en cuenta de no hacer el mal a los demás y ya está. Pero obligados en realidad a principios. Pues interesante lo que estás comentando. Pero mira, pongamos un ejemplo, Nuria, hablando del libre albedrío y si podemos elegir o no. El programa de hoy, ¿estabas obligada a hacerlo o lo hiciste por elección? Podría contestar las dos cosas. Sí, porque, es cierto que de alguna forma he elegido hacerlo, pero de alguna forma también, ¿por qué ha llegado a mí? ¿Para qué ha llegado a mí? ¿En qué momento ha llegado a mí? De alguna forma es como que algo te está llevando a eso. Y puede ser que yo hubiera decidido no hacer el programa, pero es muy probable que si esto está en mi camino de vida, en algún momento puede ser que hubiera surgido algo similar o parecido, ¿no? Y a veces nos pasa esto, ¿no? Se nos presentan en la vida situaciones que son un poco incómodas, ¿no? O que nos sacan de nuestra zona de confort y decimos, esto no va conmigo, pero bueno, es como que siguen llegando. Entonces, vale, puedes decidir, pero sigo pensando que hasta cierto punto, y en este momento, lo siento, me siento determinista.
Ok, aquí lo bueno y lo que me gusta es que en este programa cada quien dice lo que siente y lo que piensa, ¿no? No tenemos que coincidir en lo que pensamos. Y la gente que se lleve lo que le haga falta. Andrea, vamos a poner algunos ejemplos para que la gente nos entienda de lo que podemos hablar como obligaciones. Trabajar. Obligación. Obligación. Obligación de trabajar en lo que tú quieres, por supuesto. Claro. Si le tenemos que poner Sí, una dime. palabra, claro. Dime, Andrea. Si le tenemos que poner una palabra obligación, que sea para tu felicidad en trabajar en lo que tú quieras. O en criar a tus hijos, es que hay muchos, te podría decir unos cuantos. Es una obligación darle educación a tus hijos, por ejemplo. Por ejemplo, estudiar, trabajar, Ya. si tienes hijos, cuidarlos, darles de alimentarlos, por supuesto. Si tienes pareja, pues también estar un poco al pendiente, pero al final, todo esto que estamos diciendo, Nuria, ¿son obligaciones? Claro, es que bajo el punto de vista que tú me estás diciendo, cualquier cosa que te comente o que comentemos va a ser una obligación. Pero ¿realmente lo son? Porque no sabemos si realmente tenemos esas opciones o no las tenemos. Podemos lanzar hipótesis, ¿no? Sobre si tenemos libre albedrío o no. Pero todo esto que estamos hablando de trabajar, estudiar, cuidar a los niños, ¿es una obligación o es una elección? Me refiero, si no quieres hacerlo, no tienes por qué hacerlo. Bueno, me parece que es un poco una trampa, porque me parece que el sistema nos prepara para esto, ¿no? Creo que cada persona tiene... siento que cada persona tiene un camino de vida y tiene algo que aportar y que es único en el mundo. Y cada persona lo tiene. Habitualmente no se desarrolla esto. Habitualmente el sistema es como que nos mete en unos raíles, ¿no? Y nos dice, tienes que, y te enseña cómo es el mundo desde su punto de vista y qué es lo que tú puedes o tienes que hacer, ¿no? Entonces, en esto entraría la obligación, ¿no? Porque ¿qué persona no siente en algún momento de su vida la obligación de estudiar, de tener un buen trabajo, de buscar una casa, una pareja, tener hijos, Es como que te metes un poco en esa marabunta, ¿no? Pero realmente, ¿a cuántas personas las han educado o han ido a ver cuál es su esencia? ¿Qué es lo que traen de especial para aportar a este mundo? Y desde el desarrollo de esto, ¿qué es lo que quieren hacer con su vida? ¿Realmente quieren tener una pareja o no? No sé, claro. me parece que es un tema complicado, no sé. No me parece que tenga una respuesta sencilla. Es complicado, de hecho, muchos de los temas que vemos aquí en el programa son complicados, sobre todo de llevarlos del concepto a la práctica. Porque está claro que todo lo que hacemos en la vida son elecciones, que pueden estar más obligadas o menos, más circunstanciadas o más o menos, pero son elecciones. Porque si yo, por ejemplo, os digo, levantemos el brazo derecho y lo levantamos, ¿eso fue una obligación o fue una elección, Andrea? Una elección. Trabajar, que es algo más real. Mucha gente puede pensar, es que yo estoy obligado a trabajar. Y yo les puedo demostrar que no es cierto. Tú no tienes ninguna obligación de trabajar. Ahora, obviamente, si no trabajas, seguramente no tengas el medio de vida que te gusta tener, tu internet, para comer lo que quieras, la escuela de los niños, gasolina, el coche. Ok, en eso estoy de acuerdo. Pero obligación real de trabajar, Andrea, ¿tenemos? ¿O al final es otra elección? A ver, hay personas que lo toman como elección y otras que lo toman por obligación. Que cuando lo tomas por obligación yo creo que es más preocupante, por decir una palabra, porque por obligación, yo no trabajo por obligación, por ejemplo. Yo me dedico a lo que quiero porque lo he elegido yo. Entonces, no me veo obligada cuando trabajo, cuando ayudo a las personas, cuando aporto lo que a mí me sirvió. Entonces,
Claro. yo no lo veo así por ese motivo. Ujú. Y la gran ventaja, Andrea, de las personas que no ven lo que hacen como una obligación, Nuria, es que se vive totalmente diferente, ¿no? Porque no es lo mismo que yo me levante pensando en que tengo muchas cosas que hacer porque estoy obligado a hacerlas, o sea, como ahí estoy y es lo que tengo que hacer, a que yo me dé cuenta que al final, aunque mi margen de maniobra no sea tan amplio como a mí me gustaría, hablando de libre albedrío, al final sí puedo elegir muchas cosas, ¿no, Nuria? No es lo mismo pensar una cosa que pensar la otra. ¿Tú qué opinas? No, no es lo mismo. Está claro que no es lo mismo. Si sientes que estás en un sitio por obligación, tienes la opción de poder cambiarlo. Y es cierto que en ese caso tú elegirías otro camino. Puede ser que si lo que te ha llevado a sentirte en esa obligación es algo tuyo, que independientemente del camino que elijas te vuelvas a sentir en esa obligación. Es a lo que digo yo, ¿no? Como es ese fondo, ¿no? de conócete, ¿no? Y mira dónde están esas limitaciones y mira qué puedes hacer con ellas. Pero en ese ejemplo, por ejemplo, está claro, ¿no? Puedes elegir, dices, me siento, no estoy a gusto en este trabajo, siento que voy a trabajar obligado, necesito un cambio, ¿no? Está en tu mano hacer ese cambio. Pero muchas veces no solo el cambio de trabajo. ¿Qué has aprendido tú en este otro trabajo? ¿Qué es lo que también tienes que implementar en ti? Porque si no, es como cuando alguien cambia de casa, ¿no? O alguien cambia de colegio, o alguien cambia de coche, o muchas veces cuando pasan unos años o cuando pasa un tiempo te vuelves a ver en la misma situación. Entonces, en realidad no era el trabajo. Y sí que es cierto que, bueno, que personas como Andrea, ¿no? Que realmente están haciendo el trabajo que les gusta, es una maravilla porque es como crecer cada día en eso que estás haciendo y hacerlo con gusto y no sentirte en esa obligación. Claro, es que vamos a estar viendo que verlo desde un punto de vista a verlo desde otro cambia completamente la perspectiva. Me viene a la mente ahora Eckhart Tolle, ¿lo conocéis? Este filósofo muy famoso, que tuvo una temporada donde dejó de trabajar porque obviamente tenía una crisis existencial. De hecho, él comentaba que pensó hasta en suicidarse y dejó de trabajar. Y él vagaba y estaba en el parque y sin hacer absolutamente nada. Esto es un buen ejemplo de que si bien trabajar es algo que pensamos que es obligado, no es obligado. Ni trabajar en lo que trabajamos. Pero vayamos a los hijos, que los hijos nos tocan muy de cerca. Hay muchas mamás que me dicen, pero Santi, es que yo estoy obligada a levantarme a las 6 de la mañana para llevar a mis hijos a la escuela. Y eso es una obligación. Digo, no, es una elección. Pero ¿cómo va a ser una elección? Si no los llevo, no van a la escuela, me echan la bronca, mi marido obviamente me llaman de servicios sociales. Digo, sí, es cierto, todo eso que me estás diciendo es verdad. Pero al final no cambia la realidad. Tú eliges levantarte a las 6 de la mañana para llevar a tus hijos a la escuela. Porque no quieres tener problemas con tu marido, porque quieres que tus hijos tengan una educación, o por las razones que tú quieras. Pero tú lo eliges. ¿Y por qué hacemos hincapié, Andrea, en elegir, más no estar obligado? Porque cuando me doy cuenta que yo estoy eligiendo, tengo el poder. Claro. Si me siento obligado, soy una víctima del sistema, que es como vive la mayor parte de la gente, ¿no? Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo que más allá. Claro, y así es muy difícil ser feliz. Por eso, Andrea, no sé si estés de acuerdo, es tan importante empezar a ver las cosas que hacemos, que vivimos, como elecciones y no como obligaciones, ¿no, Andrea? Sí. Cuando ya se le cambia el nombre a obligación, yo creo que ahí ya te está doliendo un poquito y ya te ves obligado a hacer un cambio. Ahí es cuando ya viene la obligación de hacer algo. Pero si no, es una elección que estás tomando. Y nos podemos... Sí, dime, Andrea. Por ejemplo, el tema de los niños. A mí me toca también. Sí, claro, soy madre. Tengo que hacer cosas. Pero no me siento obligada porque lo decidí yo, son míos. Entonces, no es una obligación. Una obligación sería haz una cosa que no quieres ahora, en este momento, contra mi voluntad. Claro. Es que una obligación sería hacer algo que yo no quiero hacer, que estoy obligado a hacer, quiera o no quiera. Eso sería una obligación, ¿no, Nuria?
Sí, bueno, con el ejemplo que has puesto de los hijos, claro, es que, a ver, los conceptos, entiendo creo que entiendo ahora a qué le llamas obligación, ¿no? Y cómo lo estás anteponiendo a, es más obligación o responsabilidad, más que obligación y decisión, ¿no? Cuando tú te responsabilizas de tus decisiones y de tu vida, ves que tienes la posibilidad de cambio. Entonces no te sientes como un muñeco, ¿no? Llevado por el destino, ¿no? Te responsabilizas de todo lo que pasa, ¿no? Sea lo que sea a tu alrededor. Y es como que tomas las riendas de tu vida y entonces es cuando puedes hacer realmente cambios. Y creo que vas por ahí, ¿no? Si tú te tienes que levantar a las 6 de la mañana porque has elegido el mejor colegio para tus hijos que está en la otra punta de la ciudad, has hecho esta elección por algo y para algo. Entonces no te puedes sentir, entre comillas, ¿no? En este caso puede ser una madre, puede ser obligada, porque has tomado esta decisión por algo y para algo. Y responsabilízate de esto que has decidido. Y si no, tienes la posibilidad de cambiar a un centro más cerca donde se pueden levantar ellos solos y pueden caminar solos al centro educativo sin que te tengas que levantar a las 6 de la mañana. Pero es cierto que, bueno, vale, ahora voy a estar de acuerdo porque entiendo esa obligación como, o sea, entiendo lo que quieres plantear, ¿no? Esa obligación de, oh, qué mal, que esta vida, qué tal. No, en realidad todo lo que hemos construido y todo lo que tenemos alrededor ha sido construido con decisiones y el hecho de responsabilizarse de esa realidad que tenemos alrededor es lo que nos da el poder de poder cambiarlo. Claro, es que es el punto, Nuria. Por eso es tan importante el tema de hoy. Porque si yo os doy 5 números para elegir, ¿estáis obligados a elegir el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5? ¿O podéis elegir cualquiera de los 5? Puedes elegir Podemos el que elegir quieras. cualquiera, ¿no, Andrea? Sí, sí. Ahora, elige uno, Andrea, del 1 al 5. El 3. Vale. ¿Por qué te vas a quejar del 3 si eres tú quien lo ha elegido? Podías haber elegido el 1, el 2, el 4 o el 5. Pues así estamos en la vida. Vivimos cosas constantemente que según estamos obligados a hacer, cuando en realidad son nuestras elecciones. Y si es mi elección, ¿por qué me voy a quejar? Pongamos otro ejemplo, Andrea. Tienes que ir a ver a los suegros, que te caen como el culo. O sea, no te llevas bien con ellos. Vale. ¿Estás obligada? No. No. Ahora bien, porque no quiero tener problemas con mi pareja, porque quiero que haya un ambiente cordial y porque prefiero llevarnos bien, yo decido ir a ver a mis suegros. Pero es muy diferente decir yo decido y en consecuencia actuar a ir de malas, con mala cara. Cambia completamente, ¿no, Andrea? Sí, sí. Cuando ya metemos en la palabra obligar, obligación, ahí la cosa no funciona. Algo está fallando ahí y algo va a explotar en breve. Algo no va bien. Es que eso es así. Por eso parece algo de léxico, ¿no? Tengo que o elijo que, pues total es una palabra. Sí, pero es una palabra muy importante porque acompaña un estado emocional, ¿no? No es lo mismo el decir tengo que, como mucha gente se pasa la vida diciendo o pensando, a decir yo elijo hacer esto. La respuesta es completamente diferente, ¿no? De hecho, hay mucha gente en los talleres que me dice, oye Santi, ¿pero qué más da si digo que es una obligación o una elección si al final lo que tengo que hacer lo tengo que hacer? Pues cambia por completo. Nuria, otro ejemplo. Yo cuido de mi madre, que por cierto, no lo hago con mucho gusto, ¿no? Es un ejemplo hipotético. Sí. Vale, no es lo mismo que yo me sienta obligado, que voy a estar en resistencia con esa realidad, que me voy a estar peleando, que voy a estar sufriendo, que voy a estar quejándome, a que yo sepa que elijo cuidarla porque siento que es mi responsabilidad. Sí, la realidad es la misma, la voy a cuidar, pero no es lo mismo estar en un lugar que estar en otro, ¿no, Nuria? Sí, efectivamente, no es lo mismo. Y estando en ese lugar de elección, incluso puedes hacer cambios.
sin sentirte en la obligación que por el que dirán, porque mira que no eres buena hija, bueno, en fin, por muchas cosas, ¿no? Y puedes decidir, por ejemplo, contar con ayuda de otras personas o puntualmente tener un centro donde poder llevarla para que tú también puedas recuperar un poco la energía y poder estar mejor y autocuidarte. Creo que es muy importante que esa diferencia de léxico es fundamental porque te empodera en cuanto a tomar elecciones y a poder hacer cambios que de otra forma no podrías. Claro, Nuria. Es que, Andrea, es maravilloso cuando uno entiende que en realidad no tengo obligación de hacer nada en la vida, y hago énfasis en nada en la vida, y que al final todas son mis elecciones. Es genial, porque entonces dices, vale, ¿qué no me gusta en mi vida? ¿Qué quiero cambiar? ¿No, Andrea? Sí, y además parece una tontería, pero es que es súper importante porque el sentirte obligado, sientes un peso. Yo en mi caso acompaño a personas que sí que están pasando por, a lo mejor por temas familiares, procesos complicados, el no saber decir no, no, y se ven obligados a hacer cosas que no quieren, por ejemplo. Entonces, pues eso, ¿no? Eso conlleva luego una sensación súper desagradable en la persona, ¿no? Claro, Andrea, pero es súper desagradable porque nos sentimos atrapados, porque nos sentimos víctimas, Sí, ¿no? Porque estamos haciendo algo que según nosotros no queremos hacer. Y aquí no estamos invitando a nadie a que eluda responsabilidades o a que deje de hacer lo que está haciendo. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la madre Nuria, si alguien que nos está escuchando está cuidando a su madre, no estamos diciendo que la deje de cuidar. Te estamos diciendo que te des cuenta que es tu elección. Y si tú es tu elección, ¿por qué te vas a quejar, no, Nuria? Sí, y de hecho puede elegir otra cosa. Yo conozco personas que han pasado por un proceso muy largo, muy duro y que ha habido un momento en el que han decidido, por ejemplo, buscar una residencia y acompañar a su madre de otra forma, de una forma en la que también pueden hacerse cargo de sus hijos, pueden hacer un autocuidado que estaban dejando de hacer. Entonces, creo que se abre una posibilidad de elección que no tienes cuando te sientes obligado. Y además, cuando te sientes obligado, ¿desde dónde te sientes obligado? Es cierto que no es fácil salir de esa zona de confort, porque la obligación es una zona de confort en la que tú sientes que no puedes hacer nada, con lo cual no tienes que moverte de ahí. Cuando ya entras en la elección y puedes moverte, hace falta mucha valentía para moverse de ahí. Porque si todo el mundo está ahí es por algo, es porque es cómodo, es porque es aceptado socialmente, familiarmente, y moverse de ahí no es fácil. No es fácil. Además, interesante lo que estás diciendo, porque claro, el tengo que me da una excusa perfecta para dejar de hacer cosas que tendría que hacer, ¿no? Supuestamente, o no hacerlas. Porque claro, es que tengo que, estoy obligado. No. La invitación hoy, para los que nos están escuchando, es repasar vuestra vida. De lo que estáis haciendo en este momento, ¿qué no os gusta? ¿Con qué no estáis de acuerdo? ¿Con vuestra pareja? ¿Con vuestro trabajo? ¿Con vuestros amigos? ¿Con levantaros temprano? ¿Con hacer de comer? ¿Con qué no estáis de acuerdo? Vale, saber que no es una obligación, no estáis obligados. Nadie os puede obligar a hacer nada. Ahora, si lo queréis hacer, bienvenido sea, no hay ningún problema. Pero que sepáis, Andrea, que al final todo lo que estáis haciendo es vuestra elección. Si no te gusta algo, cámbialo. ¿No, Andrea? sí. Cuando te sientes obligado, ahí es donde tienes que pensar que tienes que cambiar la emoción esta de sentirte obligado por elección, porque te vas a liberar brutalmente. Completamente. Elige. La gente no se da cuenta de la diferencia. Mira, el otro día en un taller, cuando vimos este tema, una persona me dijo, Santi, entonces si tengo cáncer, ¿no estoy obligado a ponerme quimioterapia? ¿Me muero entonces? Digo, pues yo te puedo decir muchos casos de gente con cáncer que no se ha puesto quimioterapia. Sigue siendo una elección. Es que me lo pongas como me lo pongas,
siempre es una elección. Y es lo bonito de esto, es lo poderoso o una de las cosas que el ser humano tiene esa gran capacidad de elegir. Aunque al final, Nuria, nuestro libre albedrío pueda estar limitado, ¿no?, a otras cosas. Pero en muchas cosas de las que vivimos, tenemos esa capacidad de elección. Entonces, ¿por qué no empezar a ver la vida, lo que hacemos, nuestras actividades, de una forma más positiva? Más decir, ok, estoy haciendo esto. Ya me doy cuenta que no estoy obligado porque podría dejar de hacerlo. Entonces voy a verlo de otra forma. Y voy a cooperar, Nuria, con la vida, con lo que tengo que vivir, con lo que estoy viviendo, con lo que estoy haciendo, ¿no, Nuria? Sí, bueno, esa es un poco, ¿no?, la filosofía zen, ¿no? La aceptación de esto que estoy viviendo. Y hay un cuento que a mí me gusta mucho, que es de un hombre que tiene un hijo. Es como que le pasa algo malo, ¿no? Y todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero resulta que eso malo de repente se convierte en algo bueno, ¿no? El hombre era muy pobre, bueno, no me acuerdo cuál es la historia exactamente, pero el hijo se rompe, está cuidando unos caballos y viven de esto, entonces el hijo se rompe una pierna, ya no puede cuidar de los caballos, ¿no? Y entonces son muy pobres, pero entonces llega la guerra y como el hijo se había roto la pierna, no tiene que ir a la guerra. Entonces qué bien, qué suerte ha tenido. Y es como estas cosas que te va presentando la vida, ¿no? Al final, verlas desde un punto o desde otro no tiene mucho que ver. Es solamente tú cómo las estás viviendo. Y el hecho de vivirlas desde la aceptación te da ese estado de, bueno, lo podemos llamar felicidad, yo creo, Andrea, ¿no? O sea, es como estoy donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer o lo que siento que tengo que hacer y bueno, y estoy en armonía con todo. Esa sería una opción. Y la otra opción sería, bueno, pues tener la posibilidad de cambio, ¿no? Elijo esto y como yo creo que no lo he elegido, cuando lo elegí no sabía en qué estaba pensando, madre mía, pues lo puedo cambiar. Claro. Es que ahí estamos hablando, Nuria, de otra gran capacidad que tiene el ser humano y es de elegir cómo tomar las cosas que llegan a sus vidas, que es otra gran capacidad o poder que tenemos, ¿no? Aunque el de que estamos hablando hoy no es de cómo tomar lo que llega a mi vida, es más bien de qué hacer en mi vida con mis actividades, qué elegir y desde dónde elegirlas, ¿no? Y por eso la invitación de hoy es esa, es hacer una lista de lo que nos gusta. En vez de quejaros de no me gusta ir a ver a mis suegros, no me gusta llevar a mis hijos, no me gusta este trabajo, vale. Pero si tú lo estás eligiendo y tú tienes el poder, cámbialo. Yo conozco gente que ha dejado su trabajo de banquero cobrando 10.000 euros al mes y se ha ido a la Polinesia a cobrar 1.000 euros al mes comiendo pescado y siendo más feliz del mundo. Por ejemplo, ¿no? Yo conozco madres que, teniendo 2 hijos, se han pirado a vivir la vida y los han dejado, teniendo supuestamente la obligación de estar con ellos. No tenemos obligación de hacer nada. Que volvemos a lo mismo. Cada quien tiene responsabilidades y cada quien asumirá las suyas, pero obligación como tal no tenemos. Y eso nos da una gran libertad y nos da un gran poder. ¿No, Andrea? Sí, responsabilidades hay que tenerlas y hay que ser responsables, si no sería una locura, ¿no? Y bueno, me viene, por ejemplo, que suele pasar mucho. Hay mujeres que están en matrimonios que se sienten como obligadas y hombres también por X motivo, por los hijos o por tal o por cual, ¿no? Y a lo mejor aguantan años, 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 hasta que a lo mejor luego sucede algo, despiertan, se separan y dicen, madre mía, lo que he llegado a aguantar, ¿no? Vaya tontería y vaya, no, si lo hubiese sabido antes, ¿no? Si lo hubiese sabido antes, lo hubiese hecho mucho antes, ¿no? Esto de separarme, ¿no? Es un ejemplo que me viene. Claro. Entonces, por eso ahí, cuidado con las excusas de lo hago por mis hijos, lo hago por esto, lo hago por lo otro. A ver, tú lo puedes hacer por lo que tú quieras, pero al final es tu elección, nadie te obliga. Nadie. Sí, que hay situaciones que son más complejas que otras, que hay situaciones de vida que son muy difíciles, estoy totalmente de acuerdo. Pero aún así nadie te obliga a hacer nada, nadie te puede obligar. Entonces, no. empieza a hacerte responsable de las elecciones que tomas, ve lo que no te gusta en tu vida y empieza a cambiarlo. O no lo cambies, pero acéptalo de otra forma porque eres tú quien lo está eligiendo. Yo creo que hasta que no duele lo suficiente, no se comienza a elegir.
Desgraciadamente a veces sí, la vida nos tiene que orillar a situaciones muy dolorosas, muy complejas para que nos movamos, para que movamos el culito y Abrir las hagamos los alas cambios. y para ¿Eh? arriba. Para abrir Así las es. alas y volar, sí. Sí. Bueno, no hace mucho tiempo sucedió un, vamos a llamarlo, evento mundial, en el que muchas personas se sintieron obligadas a hacer muchas cosas que no habrían hecho por decisión propia, porque perdían trabajo, porque se les excluía socialmente, y fue, entre comillas, una obligación a nivel mundial, y fueron muy pocas las personas que realmente decidieron sin sentirse obligadas. Y, o sea, y eso nos incluyó, creo, a prácticamente todos los humanos que estamos sobre este planeta. Claro, pero fíjate, Nuria, que estás diciendo algo importante. Una cosa es sentirme obligado y otra cosa es estar obligado. Yo me puedo sentir obligado y hacerlo bajo ese punto de vista, pero no lo estoy. No, Por eso ejemplo, es, no lo estoy. Claro. Entonces, es muy diferente. Lo que pasó en la pandemia, ¿no? Sí. Que te decían, pues te lo tienes que poner. Bueno, está bien, no pasa nada, ¿no? Sí, hace poco hablábamos en un grupo cómo hubo personas cercanas que perdieron trabajo, o sea, hubo personas que sí que como que tuvieron esa capacidad de decisión, fuera una o la otra, independientemente de que fuera a favor o en contra. Pero supieron cómo tomar esa decisión, pero no fue fácil, y para la mayoría, creo, fue un poco seguir, o sea, creo que nos cuesta tomar la responsabilidad de la decisión. Claro. O sea, decir, yo respondo ante mí misma y decido, me da igual, sea lo que sea. A o B. Es muy complicado. Por eso, Nuria, supone que las consecuencias de lo que elijas son tuyas y solo tuyas. Y no puedes decir, es culpa de tal, es culpa de tal, del gobierno, de quien sea, ¿no? Y esto es muy complicado. Y creo que es uno de nuestros temas pendientes, el responsabilizarnos de nuestra propia vida. claro, por eso, Nuria, es tan fácil y tan cómodo y tan repetitivo poner como excusa el que tengo que hacerlo. Es que tengo que hacer esto. No, no tienes que hacer nada. Te puedes esconder donde quieras. Puedes decir lo que mandes, pero en realidad, como estamos viendo, no tenemos que hacer nada. Todo lo hacemos por nuestras razones y por nuestras elecciones. Que no nos estamos metiendo con nadie, me refiero. Cada quien haga lo que le dé la gana. O por dejarte llevar, que es otra opción más. O sea, muchas veces es como lo que hace la gente, pues yo también hago, ¿no? Pero bueno, me da igual cualquier cosa, ¿no? Es como muchas veces, o sea, yo veo personas cerca, ¿no? Que se casan y hacen una ceremonia cuando ninguna de esas dos personas tiene ninguna creencia, entonces es como, ¿y por qué haces esto? Bueno, pues lo hace todo el mundo. Entonces muchas veces creo que nos dejamos también llevar un poco por las costumbres, por lo que se hace habitualmente, un poco como por el grupo, ¿no? O sea, ¿qué hace el grupo? Pues me siento parte del grupo si yo también lo hago, ¿no? Sin darnos cuenta que en realidad tenemos capacidad de decisión y de elección. Claro, es que es muy cómodo refugiarse en la manta del tengo que hacerlo porque todo el mundo lo hace, porque mis amigos, mi familia, mi pareja. No. Y no toma la responsabilidad de la elección. Por eso hay tan poca gente que tome realmente esa responsabilidad. Pero al final, nadie te puede obligar a hacer nada. Digo en condiciones normales, ¿eh? Ya no entremos en torturas y en cosas raras. Hablamos de condiciones normales. Nadie te puede obligar a hacer nada. Es más, ni poniéndote una pistola en la cabeza. Porque ahora, por ejemplo, viene uno y nos pone a los tres una pistola en la cabeza y a lo mejor yo le digo, pues jala el gatillo, güey. Pero no voy a hacer nada que no me salga de las pelotas a hacer. Y a lo mejor me mata, pero no me puede obligar. Hasta ese punto tenemos decisión. Por eso es importante hacernos responsables. Porque puede cambiar mucho nuestras vidas. De verdad es que sí. Bueno, pero antes de seguir con el tema, que está muy bueno, vamos a presentarnos para que la gente os conozca, sepa dónde estáis, qué hacéis, cómo trabajáis.
y después vamos ya con dudas, comentarios y preguntas. Nuria, ¿te parece bien que empecemos contigo? Sí. Pues cuéntanos de ti, dónde estás, qué haces, cómo trabajas. Sí, bueno, soy Nuria, vivo en Vitoria y cambió hace unos años mucho mi relación con la naturaleza y con el medio natural. Hasta entonces había sido una relación, digamos, de, entre comillas, uso de la naturaleza, ¿no? O bien para tener recursos o bien como medio para conseguir unas metas deportivas. Pero bueno, esto cambió, tengo una perrita y bueno, empecé a hacer paseos con esta perrita y poco a poco fue cambiando mi relación con el medio natural. Y cambió tanto mi vida que llegó un momento en el que dije, yo esto lo tengo que contar, se lo tengo que contar a otras personas para que vean de qué forma tan sencilla y tan fácil pueden conectar con ellas mismas y hacer un cambio tan importante en sus vidas. Entonces, bueno, básicamente lo que propongo es acercarse al medio natural de otra forma, desde el respeto y desde la conexión. No es lo mismo ir a un sitio y hacer un paseo o proponerse quiero llegar a una cima o quiero llegar a este punto, o ir a este sitio, entrar en este sitio sabiendo que estamos entrando en un entorno que está vivo y hacerlo desde el respeto. Y hacerlo encendiendo nuestros sentidos y estando atentos a lo que vemos, lo que olemos, lo que percibimos, lo que oímos, no tiene nada que ver. Y en este intercambio, la naturaleza nos proporciona, bueno, beneficios increíbles. Algunos ya lo sabemos, ¿no? En cuanto al físico, solo con la respiración nuestro sistema inmunológico se refuerza. El andar descalzos, por ejemplo, en la hierba o en tierra, nos descarga de todo el electromagnetismo que tenemos alrededor. Emocionalmente, bueno, nos ayuda tanto a dejar sentir las emociones como a temperarlas. La mente se calma, nos encontramos en paz, en tranquilidad y llega un momento en el que también espiritualmente tiene su influencia porque nos sentimos parte de algo mayor. Entonces, esto es lo que quiero transmitir y esto es lo que quiero como que otras personas también lo puedan vivir. Y no hablamos porque muchas veces hay gente que me dice, claro, pero es que cerca de donde yo vivo, claro, yo vivo en Vitoria, bueno, esto es el norte, hay unos bosques increíbles, yo tengo cascadas, tengo ríos, yo no tengo eso cerca. No importa, lo más importante de la conexión con el medio natural es con eso que tienes más cerca de ti y con el intentar hacerlo día a día, un ratito cada día. No tengo nada, una maceta. Con una maceta, en la conexión con la tierra, el tener ese ser vivo, nos da un respeto que cuando tú luego te comunicas con una persona, a veces yo me choca mucho después de un paseo tranquilo por la naturaleza, cuando vuelvo y veo cómo nos hablamos los seres humanos, me siento dolida porque digo, no nos damos cuenta del daño que nos hacemos, de cómo nos estamos hablando. Entonces, Nuria, una pregunta. ¿Trabajas más a título grupal, con grupos, individualmente o te da igual? Depende de las necesidades de las personas. Por ejemplo, ayer mismo me contactaron unas chicas de Albacete que estaban de vacaciones en Cantabria y me pidieron si podía hacer con ellas bueno, pues un día en la naturaleza y lo hicimos así. Y en otras ocasiones son personas que a veces que están viviendo un proceso duro y bueno, pues como la naturaleza aporta todos estos beneficios y en el fondo todos lo sabemos, ¿no? Pues me piden un poco como esta reconexión, porque al final es algo que todos tenemos dentro. Solo necesitamos Retomar, reconectar. Pues suena interesante, Nuria. ¿Y dónde te pueden encontrar, contactar, curiosear? Sí, para contactarme sería mejor el correo electrónico y sería, bueno, el nombre de mi proyecto es un poco complicado, Urmaisha, lo deletreo, URMAHIXA @gmail.com.
en Urmaisa en Instagram, y en Facebook aparece con mi nombre y apellido, es decir, Nuria Gallego, y entre paréntesis Urmaisa, escrito así, U-R-M-A-H-I-X-A. Perfecto, pues invitamos a la gente que le resuene lo que haces, que es muy bonito, muy interesante, que te contacte, ¿vale, Nuria? Muchas gracias, Santiago. A ti. Andrea, guapa, ¿vamos contigo? Vamos. Pues justo el programa de hoy, y es verdad, ¿eh? Parece que lo hayas hecho A propósito. a propósito, ayudo a las personas a que decidan en sus vidas lo que quieren y no sentirse mal por ello. O sea, no sentirse personas que no quieren estar en un lugar y quieren cambiar para ponerse como prioridad, pero no saben ya cómo hacer. Y derrumbar todos los miedos que tienen en su cabeza y en la mente que no les dejan avanzar, en realidad. Y bueno, derrumbo creencias a tope, soy una crack en eso, o sea, un no no existe, o sea, sí que puedes, para cualquier situación. Entonces, lo que hago es acompañar procesos, son procesos lo que hago, de acompañamiento. Procesos de crecimiento emocional, ¿no? Espiritual, existencial. Sí, sí, es que en realidad, pues lo que te he comentado también antes, también parejas, yo qué sé, superar una ruptura de pareja, me viene mucho, no sé por qué, sí. Duelos también. Importante Sí, tener quien te acompañe en esas situaciones tan difíciles. sí. Y todo esto que te cuesta tanto cambiar, ¿no? Que te entras como en el bucle este negativo y no sabes cómo salir de ahí. Y encontrar la solución y ahí estoy para eso. Pues suena maravilloso, Andrea, pero una cosa, también has escrito un libro, ¿no? Que es maravilloso, La magia del volver a ser tú mismo. Sí. ¿Lo tienes por ahí en la mano? Mira, lo tengo aquí, sí. Siempre lo Pues tengo muéstralo a conmigo. la cámara para que... Ah, perfecto. Sí. Ok. Que viene a ser un poquito, pues, el acompañamiento que hago es muy como el mensaje que trae el libro, porque es como volver a ti mismo, ¿no? Has pasado o estás pasando por una situación dura o estás en un bloqueo en tu vida, pero puedes salir de ello. Que puedes salir, sí que puedes salir. Lo que pasa es que las herramientas aún no las conoces. Y yo estoy para acompañar y dar a conocer todo lo que yo apliqué en mí, por supuesto, que yo eso lo apliqué en mí. Por eso Además, tengo tanta certeza de que sí que se puede. muy importante porque muchas veces sí es cierto que no sabemos cómo salir de los líos en los que nos metemos o en los problemas que estamos, pero también es verdad que hay mucha gente que nos dedicamos a esto. Entonces, si tú, por lo que sea que nos estás escuchando, no puedes solo, no tienes las herramientas o no te sientes con la fuerza suficiente, bueno, pues ahí está Nuria, está Andrea o estoy yo para lo que yo lo haga hubiese agradecido de verdad, o sea, de verdad. Si a mí me lo hubiesen dicho antes, yo hubiese llamado a un coach, a un terapeuta, y hubiese dicho por probar, de verdad. Pues que Andrea, me hubieras buscado, que yo hago esto hace 31 años. Así pues mira, pues cachi. Para la próxima vida. Oye, Andrea, una cosa. ¿Y tú trabajas más a título personal, grupo, presencial, online? ¿Cómo te gusta trabajar más? Online e individual. Luego hago mis grupos, dependiendo si hago algún taller y voy informando, grupos de WhatsApp, de Telegram. Ok, pues suena muy bien. ¿Y dónde te pueden contactar, Andrea? ¿Dónde te pueden buscar? Por Instagram, andrea.martinez.ro. Ok, pues me parece genial. E Si puedo invitamos dejo mi email. Lo que tú quieras. Andrea Coach emocional @gmail.com. Bueno, eso. Vale, pues lo acabo perfecto. de... Ahí tienen los datos. Invitamos a la gente que vibre con lo que haces, que te contacte, ¿vale? Vale. Vale, pues si os parece, vamos a dudas, comentarios y preguntas de los oyentes. Nos dice Andrea de Madrid. Pues yo creo que sí tenemos muchas obligaciones que a veces hacemos con gusto y muchas veces no. Por ejemplo, yo odio planchar y para mí es una obligación. Es que esto, yo creo, habría miles y miles de personas diciendo cosas que no les gusta hacer, ¿no?
Pero yo le preguntaría, Andrea, ¿realmente estás obligada a planchar? Wow, vaya pregunta, ¿eh? Bueno, es que coincide que Andrea se llama Andrea también, la de la Sí. pregunta. Pero bueno, Yo te puedo decir, yo no plancho. pues A mira, ver, yo tampoco, ¿eh? O Pero sea, fíjate, mira. porque yo elegí no planchar. yo tampoco plancho. así que Pues se aquí puede vivir tenemos sin 3 planchar. ejemplos. Dime, Nuria. Se puede vivir sin planchar. Se Y, puede vivir y aquí hay perfectamente. 3 ejemplos, sí. A ver, que sí, que a lo mejor hay Sí. camisas o hay cosas que te gustaría más llevar planchadas. Pero si Andrea, que de Madrid, que nos estás preguntando, no te gusta planchar, pues no planche, chiquilla. No, que no. Pues ya está. Y así podemos llevarnos a donde sea, ¿no? Así que ya sabes, no planches. Vale, dice, soy Antonio de Huesca. Dice, a mí si hay una obligación que me pone de malas es levantarme temprano. Si por mí fuera, prohibiría levantarse antes de las 9. ¿Qué pensáis, Nuria? ¿Qué piensas de Antonio de Huesca? Yo lo que llevo fatal es acostarme tarde, porque ya sabes, estamos personas que nos acostamos pronto y nos levantamos pronto. Yo para las 5, 5:30 estoy activa y otras que tenemos otro ritmo. Entonces, bueno, lo entiendo perfectamente porque cuando me toca el otro ritmo es como que no, mi cuerpo no responde. Y es complicado, y es cierto que a veces los horarios no nos acompañan. Claro. Pero bueno, vuelve a ser una elección. Si te tienes que levantar a esa hora por trabajo, por algún tipo de situación, pues está en tu mano poder cambiarlo, si así lo decides. Pero fíjate, Andrea, si tenemos grabado el tienes, que cuando hablamos decimos, si te tienes que levantar a esa hora, estamos tan acostumbrados Te a baja la vibra sentirnos un montón. obligados. Andrea, dime. Te baja la vibra. Ya lo tengo que hacer es como cambia la palabra. Cambia la Pues sí. palabra. Y mira, yo me siento identificado en esto con Antonio porque a mí es una de las cosas que me molesta más. O sea, a mí me dices que me tengo que levantar a las 6 de la mañana y me das una patada donde yo te diga, no me gusta levantarme temprano, ¿no? Yo me levanto de noche y digo, ¿y esto qué es, no? Esto no puede ser. Para mí los buenos días empiezan hasta las 9 de la mañana. Y he buscado un trabajo que me permite levantarme tarde, Antonio. Y llevo 25 o 30 años levantándome a la hora que pues quiero. Así que, por supuesto, que es una elección, ¿no? Vale, vamos a otra pregunta. Dice, mi nombre es Mercedes de Gijón. A ver, siendo realistas, obligación no tenemos de casi nada. Otra cosa es que decidamos hacerlo y yo, desde que empecé a pensar así, la verdad es que me siento mucho más libre. ¿Qué pensáis? Sí. Pues, Nuria, lo que estábamos hablando, ¿no? Eso es, sí. Tal es cual. una persona que se ha dado cuenta que no tiene obligación de hacer nada. Es que yo sé que para mucha gente que nos está escuchando dirá, pero eso, ¿os habéis vuelto locos? O sea, por supuesto que tenemos obligaciones. Pues no, ni estamos locos y por supuesto que no tenemos obligaciones. Echarle un poco de reflexión al asunto, ¿no, Andrea? Reflexionar un poco y os daréis cuenta que no son obligaciones, son elecciones, ¿no, Andrea? No, no son obligaciones, son elecciones y cuando cambien en la palabra, sobre todo esto, es que yo creo que cuando cambias una sola palabra, cambia todo, luego tanto. O sea, no te sientas obligado porque te va a pesar. Sí. Ya hemos visto que no tiene nada que ver hacer lo que haces desde el punto de vista de que lo hago porque quiero hacerlo, porque es mi elección, basada en las razones que sean, a lo hago porque estoy obligado, me siento víctima, me quejo y no me resisto a la realidad. Completamente es un sufrimiento, ¿no? Es como vivir mal siempre, ¿no? Constante. Y así vive mucha gente, así que invitamos a la gente a que reflexione y vea si realmente lo que hace en su vida lo hace por obligación o por elección. Pero bueno, eso será otro día porque se nos acaba el tiempo. Nuria, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vosotros, encantada. Y Andrea Martínez, te mando un abrazo, muchas gracias por compartir el programa de hoy. Gracias a vosotros, un placer. Y para los que nos estéis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.